Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. El departamento de policía recibió una llamada urgente de Ken y Jill Asina, un matrimonio que se topó con una escena tan espantosa que bien podría haber sido sacada directamente de un documental de crímenes reales. Mientras sacaba carne del congelador para la cena, Jill hizo un descubrimiento escalofriante. Al levantar la tapa, un hedor abrumador, tan fétido y nauseabundo, llenó el aire, obligándola a retroceder con un grito ahogado, jadeando por aire. Presa del pánico e incapaz de continuar sola, Jill llamó rápidamente a su esposo, Ken. Con una sensación de temor, él abrió una de las bolsas negras dentro del congelador. Lo que encontró los perseguiría para siempre: los restos desmembrados de un cuerpo humano. Entre el contenido había un pie, cuidadosamente envuelto. El cuerpo había sido horriblemente mutilado, con la cabeza completamente ausente, lo que añadía un horror indescriptible a la escena. La pareja se quedó inmóvil, en completo silencio, incapaz de comprender la pesadilla que se había desplegado ante sus ojos. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Este es un caso documental que tuvo lugar en Youngstown. Se trata de una mujer llamada Shannon Graves, una joven excepcionalmente talentosa y vibrante de Youngstown, Ohio, que dejó una impresión duradera en todos los que tuvieron la fortuna de conocerla. Nacida el 4 de noviembre de 1988, Shannon creció en una comunidad unida que valoraba su espíritu amable y generoso. Su ciudad natal, un lugar lleno de historia y desafíos propios, se iluminaba con su presencia. Desde una edad temprana, Shannon demostró un sentido notable de creatividad y una determinación innegable que la distinguía. Estas cualidades no solo definieron su juventud, sino que se convirtieron en la base de su vida adulta. El amor de Shannon por la música no era solo un pasatiempo, era la esencia misma de su ser. Desde el momento en que pudo tararear una melodía, estaba claro que había sido bendecida con un don extraordinario. Para ella, la música no se trataba simplemente de melodías y letras, sino de un poderoso medio para compartir sus pensamientos más íntimos, sus sueños y emociones. Sus amigos la describían como un faro de esperanza, alguien que siempre veía el lado positivo incluso en las situaciones más oscuras. Poseía una habilidad innata para elevar a quienes la rodeaban, ya fuera compartiendo un momento de risa o ofreciendo un hombro en el que llorar. Estas cualidades solo se profundizaron con los años, moldeándola en una persona compasiva y firme, profundamente comprometida con su comunidad. El amor de Shannon por los animales y la naturaleza subrayaba aún más su carácter bondadoso. A menudo pasaba su tiempo libre como voluntaria en refugios locales o participando en esfuerzos de limpieza ambiental. Sus acciones reflejaban su dedicación a hacer del mundo un lugar mejor. Su perrita, a quien adoraba, era una fuente constante de alegría y consuelo, encarnando el amor y la lealtad incondicional que Shannon ofrecía tan generosamente a los demás. Como hermana mayor en su familia, Shannon se tomaba muy en serio su papel, especialmente con su hermano menor, AJ. Su vínculo era de admiración mutua y apoyo inquebrantable, construido sobre innumerables experiencias compartidas y una comprensión profunda de las esperanzas y luchas del otro. AJ a menudo se refería a Shannon como su mayor animadora y su confidente más cercana, un testimonio del profundo impacto que ella tuvo en su vida. Entre sus amigos, Shannon era cariñosamente conocida como Star, un apodo que encapsulaba perfectamente su radiante personalidad y su capacidad para iluminar la vida de todos los que conocía. Sin embargo, la vida de Shannon no estuvo exenta de desafíos. Entre 2014 y 2016, mantuvo una relación con John Scara, un hombre con un pasado marcado por la actividad delictiva como traficante de sustancias prohibidas. A pesar de su historial problemático, Shannon vio potencial en John Scara y creyó en su capacidad de cambiar. Su relación progresó hasta el punto de un compromiso,
pero finalmente se deshizo mientras John Scarra cumplía condena en prisión. Los detalles de su separación permanecieron en privado, pero era evidente para quienes lo conocían que John seguía albergando sentimientos por Shannon mucho después de su ruptura. Este capítulo de su vida, aunque doloroso, mostraba su capacidad de perdonar y su inquebrantable esperanza en la redención, incluso en las circunstancias más difíciles. En 2016, Shannon alcanzó un hito significativo al obtener su licencia de cosmetología del prestigioso Beauty Institute en Boardman, Ohio. Este logro marcó la culminación de años de arduo trabajo y determinación, y significó el inicio de un nuevo y prometedor capítulo en su vida. Para Shannon, la cosmetología era más que una carrera. Era una oportunidad para canalizar su creatividad y pasión en una profesión que le permitía brindar alegría y confianza a los demás. Con sueños de construir una carrera exitosa en la industria de la belleza, abrazó esta nueva etapa con su entusiasmo y optimismo característicos. Fue durante este periodo transformador que Shannon conoció a Arturo Novoa, un hombre cuya presencia llegaría a moldear su vida de maneras inesperadas. Su relación comenzó con promesas, y en poco tiempo decidieron dar el paso significativo de mudarse juntos. La pareja se instaló en una casa en la avenida Monticello en Youngstown, donde al principio parecían estar encaminados a construir un futuro juntos. Sin embargo, con el paso de los meses, comenzaron a salir a la luz los aspectos más oscuros del carácter de Arturo Novoa. Su comportamiento se volvió cada vez más abusivo, y la relación, que una vez estuvo llena de esperanza y emoción, se deterioró rápidamente. Para diciembre de 2016, Shannon había llegado a su límite y tomó la difícil decisión de terminar la relación. Sin embargo, apenas una semana después, se reconciliaron y Arturo volvió a mudarse con Shannon. A mediados de 2017, la vida de Shannon tomó un giro desconcertante y ominoso. El 22 de junio de 2017, el Departamento de Policía de Youngstown recibió un reporte de la media hermana de Shannon, Debbie DePaul, quien expresó profunda preocupación por la desaparición repentina y poco característica de Shannon. La inquietud de Debbie surgía de la notoria ausencia de Shannon durante varios eventos familiares importantes, incluyendo su cumpleaños y las celebraciones de Pascua, ocasiones que Shannon nunca habría perdido sin una razón válida. Durante años, Shannon había sido el corazón de esas reuniones, y su desaparición repentina de momentos tan apreciados fue alarmante y desgarradora. Los instintos de Debbie eran agudos, y no podía quitarse de la mente la sensación de que algo terrible le había sucedido a su hermana. Los recuerdos de la naturaleza confiable de Shannon solo aumentaban la ansiedad de Debbie, ya que sabía que Shannon nunca cortaría comunicación con su familia por voluntad propia. Impulsada por un creciente sentido de urgencia y temor, Debbie contactó a la policía para presentar un reporte de persona desaparecida, con la esperanza de iniciar una investigación antes de que fuera demasiado tarde. El padre de Shannon, Ronnie, también se involucró activamente, demostrando la determinación inquebrantable de un padre por descubrir el paradero de su hija. La profunda preocupación de Ronnie lo llevó a contactar directamente a Arturo Novoa, con la esperanza de obtener respuestas que pudieran brindar claridad o consuelo. La respuesta de Arturo Novoa, sin embargo, solo intensificó la inquietud de la familia. Afirmó que Shannon se había mudado a Cleveland para estar con otro hombre, una declaración que sonó vacía y que hizo poco por aliviar sus temores. Ronnie, quien conocía bien a su hija, consideró la explicación inverosímil, ya que no era propio de Shannon irse sin informar a sus seres queridos. Los intentos repetidos de contactarla por teléfono no obtuvieron respuesta, lo que solidificó aún más la creencia de la familia de que algo andaba muy mal. Cada llamada que iba directamente al buzón de voz se sentía como otro clavo en el ataúd de su esperanza. La policía enfrentó desafíos inmediatos en la investigación, particularmente debido al retraso en reportar la desaparición de Shannon. Este retraso había permitido que pruebas potenciales se disiparan, complicando los esfuerzos por descubrir la verdad. A pesar de estos contratiempos, los investigadores permanecieron firmes en su determinación de reconstruir los eventos que llevaron a la desaparición de Shannon.
Las primeras investigaciones revelaron aspectos inquietantes del pasado reciente de Shannon, en particular sus relaciones tumultuosas. Los detectives pronto se enteraron del compromiso anterior de Shannon con John Scara, un hombre con quien ella había roto mientras él estaba encarcelado. Quienes conocían la situación describieron a John como visiblemente angustiado por la separación. Cabe destacar que había sido liberado de prisión poco antes de la desaparición de Shannon, lo que planteaba la posibilidad de que emociones no resueltas o apegos persistentes de su relación pudieran haber jugado un papel en su desaparición. El detective Mike Lambert, del Departamento de Policía de Youngstown, tenía una sospecha persistente de que John Scara, el ex prometido de Shannon, tenía tanto el motivo como la oportunidad de hacerle daño. Los sentimientos evidentes que John aún albergaba por Shannon, combinados con su historial criminal, lo convertían en una persona de interés en la investigación. Cuando fue interrogado, John admitió que no había visto a Shannon desde febrero de 2017. Relató su última conversación, durante la cual Shannon le reveló que estaba dándole otra oportunidad a su relación con Arturo Novoa. Esta revelación, admitió, lo había dejado con el corazón roto. A pesar de su franqueza sobre sus emociones, John negó cualquier participación en la desaparición de Shannon. Afirmó que había seguido adelante con su vida, aunque confesó que aún sentía amor por ella. Estas confesiones aumentaron las sospechas de la policía sobre John. Sin embargo, la investigación carecía de pruebas directas que lo vincularan con la desaparición. Para agregar más complejidad, John mostró una actitud cooperativa durante toda la investigación. Respondió voluntariamente a las preguntas de la policía e incluso colaboró con la media hermana de Shannon, Debbie, en los esfuerzos por encontrarla. Esta participación activa arrojaba dudas sobre su posible culpabilidad, dejando a los detectives lidiando con impresiones contradictorias sobre su implicación. A medida que avanzaba la investigación, un descubrimiento sorprendente cambió el enfoque del caso. Durante verificaciones de rutina, los detectives se enteraron de que el coche de Shannon había sido remolcado al depósito del Departamento de Policía de Youngstown en abril de 2017, bajo circunstancias peculiares. Arturo Novoa, el novio de Shannon en ese momento, estaba conduciendo el vehículo cuando cometió una infracción de tránsito. Cuando un oficial de policía intentó detenerlo, Arturo Novoa abandonó el vehículo y huyó. Finalmente fue detenido, recibió un par de citaciones y fue liberado en el lugar. El incidente levantó señales de alarma, ya que la decisión de Arturo Novoa de huir parecía tanto irracional como sospechosa. Posteriormente, el coche de Shannon fue incautado, convirtiéndose en un punto focal de la investigación en curso. Los investigadores realizaron un registro meticuloso del vehículo de Shannon, con la esperanza de que incluso la pista más pequeña pudiera arrojar luz sobre las circunstancias de su desaparición. Sin embargo, lo que encontraron solo profundizó el enigma y aumentó su creciente inquietud. Dentro del coche, descubrieron varias cajas de cartón y tapas que indicaban que las cajas habían contenido botellas de limpiador de drenaje, específicamente ácido sulfúrico. Este hallazgo inquietante introdujo un elemento escalofriante y siniestro en el caso. El enfoque de la investigación se centró bruscamente en Arturo Novoa, el novio de Shannon, y la última persona conocida en tener contacto significativo con ella. A medida que la gravedad de la evidencia comenzaba a pesar sobre los investigadores, la urgencia de localizar a Arturo Novoa se intensificó. Cuando la policía intentó contactar con Arturo Novoa, se encontraron con un silencio implacable. Ignoró sus llamadas, se negó a responder a sus preguntas y no abrió la puerta cuando los investigadores fueron a su apartamento. Este comportamiento evasivo solo profundizó las sospechas y aumentó la determinación de los investigadores de descubrir la verdad. Frustrados por la actitud hermética de Arturo Novoa, los detectives dirigieron su atención a la familia y amigos de Shannon, buscando reconstruir detalles sobre su vida y su volátil relación con Arturo Novoa. Sus esfuerzos descubrieron una historia profundamente inquietante. Los amigos relataron que la relación entre Shannon y Arturo Novoa estaba lejos de ser idílica. Estaba marcada por la manipulación, el control y un abuso físico creciente que Shannon había confiado a amigas cercanas.
pero que había dudado en denunciar a las autoridades. A medida que los investigadores profundizaban, comenzaron a surgir nuevas y alarmantes pistas. 11 días después de que se reportara la desaparición de Shannon, el 3 de julio de 2017, su exesposo John Scarra se presentó con información adicional que añadió otra capa de complejidad al caso. John informó a la policía que Shannon y Arturo habían roto recientemente y que Arturo estaba profundamente angustiado por la separación. Sin embargo, las revelaciones de John no terminaron allí. Divulgó una información aún más sorprendente. Arturo Novoa estaba involucrado sentimentalmente con otra mujer, Katrina Layton. Investigaciones posteriores revelaron que Katrina Layton había mantenido una relación intermitente con Arturo Novoa durante años y había seguido viéndolo incluso durante el tiempo que estuvo con Shannon. Esta revelación introdujo la dinámica clásica de un triángulo amoroso, añadiendo una capa compleja de rivalidad, traición y celos al caso. La narrativa en evolución ahora incluía a 3 individuos de interés críticos: John Scarra, Arturo Novoa y Katrina Layton. Cada uno tenía vínculos personales con Shannon, y cada uno potencialmente tenía un motivo para hacerle daño. Decididos a desenredar la compleja red de relaciones, los investigadores intensificaron su búsqueda de pistas y redoblaron sus esfuerzos para interrogar a los 3. A medida que la búsqueda se ampliaba, John Scarra presentó otra revelación impactante que introdujo a un cuarto sospechoso en la investigación. John informó que varios testigos habían visto a Arturo Novoa quemando pertenencias personales de Shannon en una fogata ubicada en el lado sur de Youngstown. Según John Scarra, Arturo Novoa no actuó solo. Otro individuo, Andrew Herman, supuestamente lo asistió en este acto macabro. Las implicaciones de esta información eran escalofriantes. Si era cierta, sugería un esfuerzo coordinado para destruir pruebas relacionadas con la desaparición de Shannon. Esta revelación amplió el alcance de la investigación para incluir a Andrew Herman como posible cómplice. La nueva pista elevó la gravedad del caso y fortaleció la determinación de los detectives de hacer todo lo que estuviera en su poder para obtener justicia para Shannon. A pesar de sus incansables esfuerzos, la información sobre la desaparición de Shannon Graves seguía fragmentada, dispersa como un rompecabezas con piezas cruciales conspicuamente ausentes. Sin embargo, el caso dio un giro inimaginablemente oscuro el 29 de julio de 2017, a las 5 de la tarde en punto, cuando el Departamento de Policía de Youngstown recibió una llamada al 91 que alteraría para siempre el curso de la investigación. La llamada vino de Ken y Jill Asina, un matrimonio que se topó con una escena tan horrenda que desafiaba toda creencia. Habían estado quedándose temporalmente en la casa de un amigo mientras resolvían problemas en su propio apartamento. Durante su estancia, descubrieron los restos de una mujer no identificada dentro de un congelador. El descubrimiento fue tan impactante que los dejó completamente traumatizados. Mi esposa y yo simplemente gritamos y salimos corriendo, relató Ken, con la voz aún temblorosa por la incredulidad y el miedo. El relato de la pareja pintaba un cuadro vívido y escalofriante del macabro evento. Jill recordó cómo comenzó la pesadilla. Había ido a sacar carne del congelador para la cena, con la intención de agarrar carne molida para hacer albóndigas. Pero algo en el congelador le pareció extraño. Estaba asegurado con un candado, un detalle inusual y perturbador que inmediatamente aumentó su inquietud. Impulsada por la curiosidad y un creciente presentimiento, Jill usó un destornillador para forzar la apertura del congelador. Sus manos temblaban mientras la herramienta raspaba contra el candado. En el momento en que levantó la tapa, escapó un hedor tan abrumador y repugnante que Jill retrocedió horrorizada, jadeando por aire. El olor nauseabundo impregnó la habitación, dejando en claro que algo horrendo yacía en su interior. Cuando Jill miró dentro del congelador, se encontró con varias bolsas negras y un gran balde. Su presencia ominosa le provocó escalofríos por todo el cuerpo. Alarmada e incapaz de continuar sola, Jill llamó urgentemente a su esposo, Ken, para que investigara más a fondo. A regañadientes, Ken se acercó al congelador
preparándose mentalmente para lo que pudiera encontrar. Con determinación sombría, abrió una de las bolsas negras. Lo que descubrió los perseguiría por el resto de sus vidas: los restos desmembrados de un cuerpo humano. Entre el contenido macabro había un pie, meticulosamente envuelto en múltiples capas de bolsas de basura, como si se intentara ocultarlo de ojos curiosos. El cuerpo estaba horriblemente mutilado y le faltaba completamente la cabeza, añadiendo una capa adicional de horror a una escena ya espeluznante. La pareja quedó paralizada por la incredulidad, luchando por comprender la pesadilla que se había desplegado ante ellos. Ahora, la pregunta urgente de los Asina reflejaba la misma inquietud de los investigadores. ¿A quién pertenecía el congelador y qué oscuros secretos se escondían dentro de sus confines helados? La respuesta a este espeluznante misterio estaba lejos de ser sencilla. Antes de determinar la propiedad del congelador, los investigadores primero necesitaban establecer si los restos pertenecían efectivamente a Shannon Graves. Expertos forenses examinaron meticulosamente el cuerpo desmembrado, descubriendo una pista crucial: un tatuaje de escorpión grabado en uno de los pies. Este tatuaje coincidía con el de Shannon, creando una fuerte conexión inicial. Sin embargo, los investigadores necesitaban pruebas definitivas para confirmar su identidad. Los restos fueron enviados a la oficina del forense para un análisis más profundo. A pesar de la ausencia de la cabeza de la víctima, lo que hacía imposible determinar la causa exacta de la muerte, el análisis de huellas dactilares identificó de manera concluyente el cuerpo como el de Shannon, proporcionando la trágica confirmación que su familia y amigos tanto temían. Al principio, los Asina se encontraron bajo un intenso escrutinio. La policía sometió a la pareja a interrogatorios rigurosos y por separado, examinando cada detalle de su hallazgo. Sin embargo, sus relatos coherentes y su total cooperación durante la investigación llevaron a las autoridades a descartarlos como sospechosos. En cambio, sus declaraciones dirigieron a los investigadores hacia una nueva persona de interés: Anthony González, el propietario que supuestamente había usado el congelador donde se alojaban los Asina. El enfoque de los investigadores en González marcó el comienzo de otro giro impactante en el caso. Cuando los investigadores llevaron a González para interrogarlo, él se mostró tranquilo y sereno, casi indiferente a la gravedad de la situación. ¿Y de qué se trata esto?, preguntó con indiferencia, como si no estuviera al tanto del horrendo crimen vinculado a su nombre. Pero lo que sucedió a continuación dejó atónito a todo el equipo de investigación. Se reveló que Anthony González era un alias. El hombre sentado frente a ellos era, en realidad, Arturo Novoa, el novio de Shannon Graves y figura central en el caso. Esta revelación explosiva vinculó directamente a Arturo Novoa con el espeluznante hallazgo en el congelador, transformándolo de una persona de interés en el principal sospechoso del asesinato de Shannon. A medida que los investigadores profundizaban en las actividades recientes de Arturo Novoa, surgía una narrativa aún más oscura y retorcida. Descubrieron que Arturo había iniciado una nueva relación con Katrina Layton, una mujer que había estado entrando y saliendo de su vida durante años. Alarmantemente, la pareja se había mudado al apartamento de Shannon tan solo 2 semanas después de su última aparición confirmada. Este acto descarado pintaba un cuadro profundamente inquietante del estado mental de Arturo Novoa, sugiriendo no solo una falta de remordimiento, sino también un esfuerzo calculado por borrar la presencia de Shannon y tomar control de su vida. El apartamento, que antes estaba lleno del toque personal y la calidez de Shannon, se había transformado en una vivienda fría y lúgubre compartida por Arturo Novoa y Katrina Layton. La ocupación evidente del hogar de Shannon implicaba aún más a la pareja en su desaparición y en el hallazgo de sus restos mutilados. Sumando a la secuencia de eventos escalofriantes, los investigadores recordaron sus intentos anteriores de acceder al apartamento de Shannon. A pesar de los repetidos golpes en la puerta, nadie respondió, dejando el apartamento envuelto en silencio. La única señal de vida era el constante ladrido del perro de Shannon, un recordatorio fantasmal de su ausencia. Cuando la policía regresó a la casa de Shannon, notaron un coche estacionado con placas vencidas registradas a nombre de Katrina Layton.
confiscaron el vehículo y lo remolcaron para un examen más profundo. Este desarrollo motivó a Layton a presentarse voluntariamente en la comisaría para su primera entrevista formal, un movimiento que solo profundizaría el misterio en torno a su papel en el caso. Con estas revelaciones, la investigación alcanzó un punto crítico. La policía ahora se preparaba para realizar extensas y exhaustivas entrevistas con los dos principales sospechosos, Arturo Novoa y Katrina Layton. Además, buscaban respuestas de Andrew Herman, otra persona de interés, y su novia, Michelle Enfield. Las autoridades lograron localizar a Andrew y Michelle y llevaron a cabo un interrogatorio minucioso con ambos. Sin embargo, los detalles específicos de esta entrevista se mantuvieron clasificados, dejando espacio para la especulación sobre la información que podrían haber proporcionado. Durante su entrevista, Katrina Layton intentó presentar una versión simplificada de los hechos. Afirmó que Shannon era simplemente la exnovia de Arturo, quien se había marchado para comenzar una nueva vida con otro hombre. Sin embargo, a medida que los investigadores profundizaban, descubrieron una realidad mucho más siniestra. Un triángulo amoroso retorcido lleno de celos, obsesión y engaño. La narrativa de Katrina Layton se desmoronó rápidamente bajo el escrutinio, exponiendo su implicación más profunda en el caso. Arturo Novoa y Katrina Layton habían mantenido una relación intermitente y tumultuosa durante aproximadamente 8 años. Este vínculo volátil persistió durante el periodo de desaparición y posterior muerte de Shannon. Mientras los investigadores reconstruían la dinámica de esta relación, descubrieron detalles inquietantes que dibujaban un claro retrato de celos y malicia. Un investigador comentó: «Ella estaba extremadamente celosa y dicen que odiaba a esta nueva y muy bonita novia de él». Los intensos celos de Katrina Layton y su obsesiva fijación por Arturo se volvieron evidentes a medida que los investigadores seguían desentrañando los eventos que llevaron al trágico final de Shannon. Mientras vivía con Shannon, Arturo mantenía una relación sexual con Katrina, un secreto que exacerbaba aún más la animosidad y la tensión entre ambas mujeres. La obsesión de Katrina con Arturo rozaba lo extremo, y su devoción se manifestaba de maneras inquietantes. En un caso particularmente perturbador, se reportó que esperó en un coche durante 5 horas a una temperatura de -9 grados Celsius, 15 grados Fahrenheit, simplemente para realizar actos sexuales con él. Esta dedicación inquebrantable la convertía en una posible cómplice en los horribles acontecimientos que más tarde se desarrollarían. Conscientes de estas dinámicas, la policía presentó estratégicamente pruebas durante su interrogatorio, con la esperanza de derribar sus defensas y obtener una confesión. Mientras tanto, Arturo Novoa estaba siendo interrogado en otra sala, con los investigadores decididos a extraer la mayor cantidad de información posible de ambos sospechosos en paralelo. Enfrentar a Arturo Novoa resultó ser un desafío inmenso. Manipulador y astuto, no estaba dispuesto a ceder fácilmente ante los cuestionamientos. Al reconocer su resistencia, la policía supo que debía construir un caso sólido en su contra. Su búsqueda implacable de información reveló hallazgos significativos sobre las tendencias manipuladoras de Arturo Novoa. Pruebas recuperadas de su ordenador revelaron que había mantenido relaciones sexuales con al menos 3 mujeres más, intercambiando fotos explícitas y mensajes con ellas. Este descubrimiento ofrecía una imagen más clara del carácter engañoso de Arturo y añadía otra capa de complejidad al papel de Katrina Layton en el caso, intensificando el enfoque en sus motivaciones y estado psicológico. Katrina Layton, madre de 2 hijos, era descrita por quienes la conocían como profundamente enamorada de Arturo. Su vida parecía girar en torno a él, y muchas personas cercanas se referían a ella como su recurso seguro cada vez que sus otras relaciones fallaban. Su resentimiento palpable hacia Shannon alimentaba aún más las sospechas de los investigadores. A medida que avanzaba el interrogatorio, la actitud firme de Katrina comenzó a resquebrajarse. Sus declaraciones iniciales, hechas con confianza, empezaron a tambalearse a medida que surgían inconsistencias. Los investigadores, entrenados para reconocer estos cambios, percibieron que su determinación se debilitaba y creyeron que solo era cuestión de tiempo para que se derrumbara por completo.
La compostura de Katrina se rompió cuando se dio cuenta de que la policía sabía de la existencia del congelador en el apartamento de Shannon. Frustrada y desconcertada, admitió haber comprado el congelador, una revelación que solo profundizó las sospechas sobre su implicación. Desesperada por justificar sus acciones, Katrina reveló inadvertidamente detalles clave durante sus intentos de explicarse. «Era casi tan buena como Arturo», comentó uno de los oficiales, «excepto que tenía esta compulsión por explicarlo todo, y al hacerlo, dejaba escapar detalles cruciales». Las contradicciones en la historia de Katrina eran evidentes e imposibles de ignorar. Estaba viviendo en la casa de Shannon, conduciendo el coche de Shannon y cuidando del perro de Shannon, pero insistía en que no sabía nada sobre el paradero de Shannon. Estas inconsistencias levantaron importantes señales de alerta, lo que llevó a los investigadores a enfocarse definitivamente en ella como sospechosa central. A pesar de las técnicas de interrogatorio estratégicas, no se obtuvieron confesiones durante esta fase del cuestionamiento, lo que obligó a la policía a intensificar sus esfuerzos para reunir más pruebas. A medida que avanzaba la investigación, el ex prometido de Shannon, John Scara, emergió como una fuente de información invaluable. Su advertencia previa sobre las actividades sospechosas de Arturo Novoa ya había proporcionado pistas cruciales, y su continua cooperación resultó fundamental. Como se mencionó anteriormente, John Scara había informado a la policía sobre Arturo Novoa quemando objetos en una fogata, una revelación que marcó un punto de inflexión significativo en la investigación. Actuando sobre esta información, los investigadores registraron el lugar de la fogata y descubrieron una pulsera parcialmente quemada con el nombre de Shannon grabado. Esta pulsera sirvió como una prueba condenatoria, indicando claramente que Novoa había intentado destruir pertenencias de Shannon para eliminar evidencia incriminatoria. Decididos a validar aún más esta afirmación, los investigadores se acercaron a Steve, el dueño de la casa donde se encontraba la fogata. El relato de Steve proporcionó nuevos y escalofriantes detalles sobre las acciones de Novoa. Relató que el 1 de marzo de 2017, Novoa se le acercó pidiéndole permiso para hacer una fogata en su propiedad. Sin conocer las verdaderas intenciones de Novoa, Steve accedió, asumiendo que se trataba de una solicitud inofensiva. Novoa llegó a la casa de Steve acompañado por Andrew Herman, llevando varias pertenencias de Shannon. Los dos hombres procedieron a arrojar estos objetos al fuego. Según Steve, Novoa justificó el acto alegando que Shannon lo había traicionado y que la fogata era una forma de purificación emocional para deshacerse de recuerdos dolorosos. Esta revelación perturbadora reforzó aún más la determinación de los investigadores por descubrir la verdad. Con el objetivo de corroborar el testimonio de Steve, los investigadores contactaron a Michelle Enfeld, la novia de Andrew Herman. El testimonio de Michelle proporcionó pruebas adicionales condenatorias que eliminaron cualquier duda restante sobre la magnitud del crimen. Su confesión reveló una escalofriante narrativa de un esfuerzo colaborativo entre Arturo Novoa, Katrina Layton, Andrew Herman y otros, para orquestar una elaborada cobertura de la muerte de Shannon. El círculo de complicidad se amplió, exponiendo una red de supuestos amigos que se habían unido para ocultar el brutal crimen. Esta nueva evidencia marcó un punto de inflexión en la investigación, dando a las autoridades el impulso necesario para actuar con decisión. La policía no perdió tiempo. El 17 de septiembre de 2017, Arturo Novoa fue arrestado y acusado de un cargo de asesinato capital. Además, enfrentó una asombrosa cantidad de cargos: 24 por manipulación de pruebas, obstrucción a la justicia, crueldad hacia un cadáver, posesión de un instrumento de crimen, robo de auto y tráfico de sustancias prohibidas. A pesar de la montaña de cargos en su contra, Novoa se declaró no culpable, preparando el escenario para una larga batalla legal. Pasaron meses mientras los investigadores construían meticulosamente su caso contra Novoa y sus supuestos cómplices. El 8 de agosto de 2018, la policía decidió que era momento de confrontar a Katrina Layton una vez más. Esta vez, le ofrecieron un acuerdo que garantizaba indulgencia. Sin tiempo en la cárcel y libertad condicional,
a cambio de su cooperación total. Sorprendentemente, el trato funcionó. Katrina habló, revelando información crítica que implicaba aún más a Andrew Herman. Confesó que Herman no solo ayudó a Novoa a quemar las pertenencias de Shannon, sino que también desempeñó un papel activo en el desmembramiento del cuerpo de Shannon. Este detalle espeluznante elevó la participación de Herman de un cómplice periférico a una figura central en el crimen. Armados con esta nueva evidencia condenatoria, los investigadores centraron su atención en Herman. El 18 de diciembre de 2018, Andrew Herman fue arrestado por cargos de manipulación de pruebas y abuso de un cadáver. El fiscal Dan Caceres negoció un acuerdo con Herman, ofreciendo cargos reducidos a cambio de su cooperación. «Lo propusimos», explicó luego Caceres. «Le dije a su abogado, si Andrew quiere cooperar, tiene que hacerlo ahora. De lo contrario, enfrentará todo el peso de la ley». Ante la posibilidad de un castigo severo, Herman aceptó testificar, proporcionando un relato estremecedor del crimen. El testimonio de Herman reveló detalles impactantes. Admitió que él, Arturo Novoa y Katrina Layton habían intentado disolver los restos de Shannon usando ácido sulfúrico, un esfuerzo espantoso que coincidía con el hallazgo de paquetes de ácido sulfúrico en el auto que Novoa había estado conduciendo. Sin embargo, el grupo había calculado mal la cantidad de ácido necesaria y no tenían suficiente para disolver más que la cabeza de Shannon. Confrontados con esta espantosa limitación, decidieron comprar un congelador para almacenar el resto de las partes del cuerpo. Con el testimonio de Herman, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Los investigadores ahora tenían un panorama completo del crimen y del papel que desempeñó cada sospechoso. Reconociendo la solidez del caso en su contra, Arturo Novoa finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad. A cambio del retiro del cargo de asesinato capital, se declaró culpable de todos los demás cargos. El 24 de junio de 2019, a los 34 años, Novoa fue sentenciado a 48 años a cadena perpetua. Esta sentencia representó un paso significativo hacia la justicia para Shannon Graves y trajo cierto consuelo a su familia en duelo. Posteriormente, Andrew Herman, de 29 años, se declaró culpable de sus cargos, que incluían tratar un cadáver con crueldad, participar en un patrón de actividad corrupta y tráfico de sustancias prohibidas. Su cooperación le valió una sentencia reducida, aunque aún enfrentó consecuencias considerables por su papel en el crimen. Mientras tanto, el acuerdo inicial de Katrina Layton con la fiscalía, que le prometía evitar la cárcel y obtener libertad condicional, fue puesto en tela de juicio. Nuevos fiscales tomaron el caso y descubrieron que Katrina había estado comunicándose con Novoa mientras él estaba en prisión. Como resultado, su acuerdo original fue revocado y finalmente fue sentenciada a 18 años de prisión a partir de junio de 2020. Michelle Enfeld, la novia de Herman, también fue acusada de mentir durante una investigación e intimidar a un testigo. Fue sentenciada a 2 años de prisión. Tras su liberación, pasará otros 6 meses en un centro correccional y cumplirá 5 años de libertad condicional. El 30 de septiembre de 2021, Novoa presentó una apelación, argumentando que su declaración de culpabilidad debía considerarse inválida, porque no se le informó que un juez podía ordenar que las sentencias de cada cargo se cumplieran consecutivamente. Además, afirmó que los cargos no fueron fusionados correctamente, lo que resultó en más condenas de las legalmente permitidas. El 1 de octubre de 2021, la Corte Suprema se puso parcialmente del lado de Novoa. Ratificaron su declaración de culpabilidad, pero determinaron que el tribunal de primera instancia había cometido un error en la sentencia, afirmando que algunos cargos no fueron fusionados adecuadamente. En consecuencia, la sentencia de Novoa fue anulada y enviada nuevamente al Tribunal Estatal para una nueva sentencia. En febrero de 2022, Novoa fue sentenciado nuevamente a 43 años a cadena perpetua. El caso fue resuelto y cerrado, proporcionando un sentido de justicia a la familia y amigos de Shannon.